Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor y consumador, y fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey. El Dios que adoramos es el Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas visibles e invisibles y lo hizo con su gran poder. A ese Dios
normalmente nos congregamos, ya sea presencialmente o en línea, a adorar. Este tiempo en realidad no es todo lo que hacemos o lo que deberíamos hacer, sino que es un momento que puede ser como un punto de partida para seguir nuestra adoración entre semana, día a día, sirviendo a Dios, adorando a Dios en donde Dios nos ha puesto. Y pensando en este Dios, miren lo que dice su palabra en Génesis 1, versículo 31. Dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y no solamente el Antiguo Testamento habla de este Dios, sino es el mismo Dios el que nos habla en el Nuevo Testamento. Escuchen también lo que dice en el Nuevo Testamento la palabra de Dios. Colosenses 1, del 15 al 20. La obra de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo, y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor el sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso.
ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucita, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Universal no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 3. Verso 2 dice: En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro,
¿Qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Gracias a Dios por lo que acabamos de leer. Y miren, hace 2 domingos leímos sobre el anuncio del nacimiento de Juan y ahora estamos viendo cómo Juan ha crecido y ha recibido un mensaje de parte de Dios, el cual se dedica a proclamar en el desierto, a donde Dios lo envió, y alrededor del área del Jordán, del río. Dice Lucas, haciendo eco de Isaías, que Juan era quien iba a preparar el camino del Señor. Vamos a ver unos pocos detalles de cómo debía suceder esto. Estos son los cómo. Hacerle sendas derechas, que todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. ¿Y el resultado cuál sería? Bueno, que todo mortal verá la salvación de Dios. Ahora, piensa por un momento en uno de esos cómo. En específico en el de toda montaña será allanada. Y quiero invitarte a que pienses en las montañas de Monterrey mientras te cuento esto. Mi camino favorito de regreso de trabajar, y vaya que hay muchos, es por la avenida Leones. Esta avenida llega a su punto más alto después de pasar una rotonda de casas. Desde ahí se puede apreciar a lo lejos cómo se ha extendido la ciudad rumbo a García, pero también puedes ver las montañas a lo lejos y si la contaminación lo permite, puedes admirarlas en todo su esplendor. Solo que hay un leve detalle: muchas pedreras se han instalado alrededor y se ven pedazos del cerro desgajados o cortados. Eso es lo que viene a mi mente cuando leo que toda montaña será allanada, porque para allanarla hay que romperla o desgajarla. Realmente no es una imagen hermosa, al contrario. Y así pensemos en un valle que para rellenarse tendría que caerle tierra o algún tipo de materia sobre él para que quede a nivel, aplastando todo lo que queda debajo. Con esto podemos ver que a Juan le toca el trabajo sucio de preparar el camino del Señor. Por eso, conforme seguimos en la lectura, no debe sorprendernos que Juan recibe a la gente que va a verlo con la frase "camada de víboras", para después hablar de un castigo que se aproxima. Qué manera de recibirlos. Ahora, cuando lees esta historia, ¿te es difícil identificarte con la camada de víboras a la que Juan les habla? ¿O creemos que este mensaje es para otro tipo de audiencia? La realidad es que este mensaje es para nosotros. Juan prosigue demostrando la manera de escapar del castigo. Produzcan frutos que demuestren arrepentimientos. O dicho de otra manera,
que demostremos a través de acciones buenas y visibles que nos hemos arrepentido. Acto seguido, Juan describe una manera incorrecta de escapar de ese castigo, que es descansar solamente en el conocimiento de quiénes somos. Ahí él se refiere a decir que son hijos de Abraham, sin tomar acciones que lo demuestren. ¿Ok? Voy a repetir esta parte. Descansar solamente en el conocimiento de quiénes somos, sin tomar acciones que lo demuestren. De ahí el ejemplo básico que dice Juan de que Dios puede darle hijos a Abraham de las piedras, porque las piedras no son muy activas, que digamos. Y bueno, viene la respuesta de la gente que dice, ¿qué debemos hacer? Y Juan responde a diferentes grupos con ejemplos prácticos de justicia y misericordia. Ejemplos como compartir lo que poseemos con quienes no tienen nada, darle de comer al que tiene hambre, no cobrar de más, no acusar en falso, no pedir mordidas, etc. En pocas palabras, Juan está observando una desconexión entre lo que la gente conoce o dice creer y lo que la gente hace en su diario andar. Noten que Juan no da ejemplos de actividades desconectadas de nuestros hábitos. No dice, por ejemplo, junten ropa y llévenla de cuando en cuando a una casa hogar o a un asilo. Ojo, eso no significa que esté mal hacer esto, pero el enfoque de Juan es más respecto a nuestro día a día y sobre todo al lugar en el que Dios nos ha puesto a vivir. De una manera más clara, Juan le habla a cobradores de impuestos y soldados sobre actividades de sus oficios. Así que toma un momento y piensa, ¿en dónde estás? ¿En dónde te ha puesto el Señor? Piensa en las personas con las que tratas a diario. Piensa en las personas que viven alrededor tuyo. Seguramente hay maneras de mostrar justicia y amor sin tener que ir demasiado lejos o sin tener que separar un día específico para poder hacerlo. Seguramente podemos hacerlo en donde vivimos, trabajamos y pasamos nuestro tiempo libre. ¿Esto es todo? Bueno, realmente Juan está hablando de dos cosas en las que debe haber balance: nuestro conocimiento y nuestras acciones. De alguna manera el pueblo parecía estar aletargado y con un falso sentido de seguridad en base al supuesto cumplimiento de la ley y saberse hijos de Abraham. Así que también quiero preguntarte a ti, ¿en qué frases, creencias, doctrinas o inclusive pasajes de la Biblia te refugias para pensar que eres salvo? ¿Y ese conocimiento te está llevando a actuar en tu día a día? ¿O mejor te reservas las buenas acciones para eventos o días específicos? Mira, yo podría decir que soy salvo por gracia, por medio de la fe, y recitar de memoria las famosas 5 solas de Juan Calvino, que tengo que decir, tuve que buscar en Google porque no me acordaba de una o dos, que son sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Y aún así, que me la supiera de memoria, puedo estar desconectado en mi día a día de demostrar con acciones buenas y visibles que me he arrepentido, que soy salvo. La verdad es que, siendo sincero, muchas veces me inclino más hacia uno u otro lado. No encuentro un balance. Pero entonces, ¿dónde está la solución? Si continuamos leyendo el pasaje, encontraremos que Juan apunta directamente a Jesús. Y bueno, esta parte específica vamos a profundizarla después cuando podamos reflexionar sobre Lucas 7.
Lucas pasa del relato de Juan el Bautista preparando el camino al relato del bautismo de Jesús, que fue lo último que leímos, para inmediatamente decir que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años. Hay una interesante relación aquí, porque el camino que muestra Juan es precisamente el camino que siguió Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 4, verso 23, lo resume de esta manera, que Jesús recorría Galilea, el lugar donde Dios lo mandó, enseñando, o sea, demostrando conocimiento en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente, o sea, buenas acciones en su día a día. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? Bueno, que el reino de Dios había llegado a través de él. Eso es lo que nos toca a nosotros también, alertar a las personas en donde vivimos, trabajamos y pasamos nuestro tiempo libre que el reino de Dios está aquí a través de Cristo. ¿De qué manera? Otra vez, demostrando con conocimiento, pero también con acciones que apunten hacia el reino de Dios. Y bueno, esto parece algo pesado para nosotros si nos ponemos a pensar en el día a día. Pero, ¿cómo podemos saber que estamos capacitados para esto? Y bueno, con esto quiero terminar. Acabamos de escuchar, cuando lo leímos, que Jesús vino a este mundo anunciando que el reino de Dios había llegado. Él demostró autoridad en su conocimiento y demostró con muchísimas acciones en donde vivió, trabajó y pasó su tiempo libre que era posible encontrar el balance perfecto. Pero esto no es suficiente para habilitarnos a nosotros. Lo necesario y establecido por Dios para rescatar a su gente y habilitarla era que alguien pagara el precio de nuestras muchas imperfecciones, de nuestras malas acciones, de nuestra maldad, de irnos hacia un lado o hacia otro, de nuestra inclinación a hacer y pensar cosas malas por donde vamos. Ve la descripción de Lucas cuando Jesús es bautizado, justo antes de mencionar que comienza su ministerio. Dice, mientras Jesús oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ese alguien, Jesús, enviado por Dios para pagar nuestros pecados. ¿Quién es? Su propio Hijo. Ve el contraste. Más adelante, después de haber demostrado autoridad en su conocimiento y demostrado con muchísimas acciones en donde Jesús vivió, trabajó y pasó su tiempo libre, que el reino de Dios estaba aquí. Más adelante de eso, cuando Jesús se encuentra en la cruz, pagando por tus pecados y por los míos, Lucas dice que los cielos se cerraron. ¿Ves el contraste ahora? Comienza su ministerio, los cielos se abren y ahora están cerrados. Total oscuridad. Jesús clamaba a su Padre, pero esta vez no hubo un "este es mi Hijo amado", sino hubo un silencio. Un silencio que provocó un dolor y un miedo que tal vez jamás vayamos a poder comprender. Pero esto fue necesario para que pudiéramos ser rescatados, para que podamos ser habilitados, para que Dios el Padre nos vea como si tuviéramos un perfecto balance, porque nos ve a través de Jesús. Esto nos habilita y esto nos da descanso. Descansemos en ese sacrificio. Y dado que tenemos y se nos ha dado este conocimiento, busquemos compartirlo y busquemos demostrar con buenas acciones que nos hemos arrepentido y que el reino de Dios está aquí a través de Cristo.
Oremos. Gracias a Dios por su palabra que fue compartida el día de hoy. Quiero invitarles a que cada uno ahí en su lugar tome un tiempo para orar al Señor en relación a lo que hemos escuchado. Oremos al Señor. Dios nuestro, eres nuestro Padre, estamos seguros de eso únicamente por la fe en Jesucristo, únicamente por tu gracia, únicamente porque tu palabra lo confirma, únicamente, Señor, porque para ti y nadie más es la gloria. Estamos seguros de eso, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos y eso nada lo cambia. Ahora, Señor, ruego por cada uno de los que hemos escuchado esta reflexión y los que escucharán esta reflexión, para ser activos en nuestra fe, recordando también las palabras de tu siervo Santiago, que dice que no seamos tan solamente oidores y no hacedores de tu palabra. La verdadera fe, Señor, no es aquella pasiva, no es aquella que solamente descansa en el conocimiento, sino como hemos visto hoy, como hemos escuchado hoy, la fe verdadera es aquella que se refleja con frutos visibles en el día a día en donde tú nos has puesto. Señor, ruego para que todo aquello que se interponga en llevar a cabo nuestra fe, en ponerla en práctica, Señor, en primer lugar, seas tú quien nos dé la luz, la claridad que necesitamos para lidiar con esos obstáculos. Si somos nosotros mismos, si son nuestras propias ideas, ruego para que tú pongas en nuestro corazón llevar a cabo nuestra fe aquí y ahora en donde nos has puesto, sobre todo en tiempos confusos y difíciles como el que vivimos, donde hay restricciones de distancia, en donde hay restricciones, Señor, para muchas cosas, incluso para estar cerca de los nuestros, de nuestras familias. Por eso ruego, porque tú estás por encima de toda esta situación y tu Espíritu, Señor, es Señor sobre todo y en tu reino. Por eso te ruego que tú seas quien nos dé esa claridad, esa visión de cómo podemos ser usados, Señor, en tu reino, cómo podemos, Señor, cómo la fe, nuestra fe en ti, nuestra seguridad de salvación, la seguridad de que en Cristo somos tus hijos, cómo eso puede ser transmitido a otros, Señor. Y pido por la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey, por tu iglesia aquí en esta ciudad, en este estado, en nuestro país y en el mundo, que tú seas, Señor, moviendo a tu iglesia en tu reino, porque este es tu mundo, Señor, el que creaste, y que el pecado, Señor, y Satanás han sido una barrera principal, un obstáculo para que los seres humanos se relacionen contigo en una relación de amor, de redención, bienestar y felicidad. Y si tú, Señor, has vencido a la muerte en la cruz, al pecado, y un día sabemos y tenemos la esperanza que un día, Señor, traerás la consumación de todas las cosas, traerás plenitud de tu gracia, de tu amor, y tu reino perdurará por siempre y para siempre. Confiamos en eso, confiamos en eso. Así que oramos para que seamos esas lumbreras aquí en este mundo lleno de dolor, de corrupción y de injusticia y de pobreza, de enfermedades. Oramos, Señor, para que tú uses a cada uno de nosotros como esas lumbreras en medio de las tinieblas, para que nuestra fe sea puesta en práctica, quizá en el menor de los detalles, y saber que estamos siendo usados por tu Espíritu Santo. Prepáranos para ello, Señor. Guárdanos
guárdanos en el Evangelio y muévenos, Señor, a la acción, a las buenas obras, porque somos salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así llegamos a este momento en el que les deseamos que ustedes y sus familias estén bien de salud y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, lo cual nos trae esperanza, lo cual nos trae motivación para seguir adelante en esta ciudad, en este mundo en donde Dios nos ha puesto. Dice así: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros, en ti y en mí, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes hasta vernos de nuevo. Un abrazo, el Señor les bendiga. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera